¿hacemos algo los demás latinos para poder apoyar que algo, que un país tan importante, creo que es uno de los países más importantes de Latinoamérica, que le dio la libertad a la mayoría de los países latinoamericanos? Espero que venga el agradecimiento de los demás países para socorrer a los que se están muriendo de hambre, los que se mueren por enfermedades, los niños que están muriendo. Los mata la delincuencia y los roban los delincuentes que tomaron el poder, como Maduro y los castristas. Y nosotros con Venezuela estamos en la calle desde hace mucho tiempo, sino aquellos que están queriendo ser seres humanos, buscando la libertad de sus hijos, de sus padres y de su familia, a Venezuela. Y por consiguiente vamos a hablar con Noel Alejandro Leal, uno de los hijos de Venezuela, que habla muy claro y por ende con un conocimiento muy grande. Señores, tenemos que pensar mucho más profundo. El estar comunicado verbalmente, hay una energía que no se ve, que nosotros no sabemos, para la mayoría no sabe que existe. Sí, el Vaticano lo sabe, cuando usted va a la iglesia todas las energías se llaman para comunicarse con Dios. En el caso entre los humanos, toda la energía se comunica para poder lograr un fin. Así que yo le pediría a los venezolanos que no dejen de comunicarse en las redes sociales, que se apoyen, que estén todos los días dándole esa energía para que su país sea libre. No solo con dinero, no solo hablando, sino integrándose, porque de otra manera van a ser dispersados y se pierde la fuerza de poder conseguir un fin. Por eso, comunicarme con Noel Alejandro Leal, una de las personas que considero, entre todos los periodistas que he visto, uno de los más capaces para llevar ese país adelante. Muy buenas noches, Noel Alejandro Leal. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Jenny. Buenas noches a todos en el estudio. Un abrazo fuerte de inicio de este año 2018. Y muchas felicidades, porque te dije por teléfono felicidades, pero ahora te lo digo públicamente. Gracias, profesor. Muchas gracias. Yo no te quiero decir, porque tú te ofendiste cuando yo te dije, que la verdad que con 21 años, 22 años, así, uno empieza la vida, ¿no? Muchísimas gracias, profesor. Eso sí ha sido un gran estímulo. Y quiero decirle que no solo Noel Alejandro Leal pone mente, que es lo más importante, y pone sabiduría, sino que tiene una madre tan linda y que hace tanta fuerza. Y seguro que muchas veces, como aquel dicho que dice, fíjate que hay un cuadro muy importante que dice mucho, ¿no? Cuando un hombre con muchos problemas, con muchas complicaciones, estaba caminando en la playa y el hombre seguía caminando y los pasos estaban marcándose en la playa, y dice: Dios, me has abandonado. Ya en los momentos, ¿para qué voy a creer en ti? ¿Qué significa ese Dios que me enseñaron? De repente escuché una voz. Le digo: hijo, los pies que ves en la playa no son los tuyos, son los míos, te estoy cargando. Y realmente muchas veces en la vida es así, ¿no? Y por eso quien yo supongo que son los pies muy importantes para Noel Alejandro Leal es esa mujer llamada madre, que hace tanto para que muchos de nosotros lleguemos a muchos lados. Así que un beso grandote para tu mamá. Muchísimas gracias, profesor. Mi ángel de la guarda. Ah, viste, no me equivoqué, sí. ¿Qué te puedo decir? ¿Por qué no empiezas tú? Porque siempre me haces empezar a mí. Bueno, profesor, Venezuela, porque ese es nuestro leitmotiv y lo que nos sucede. Yo quiero comenzar hoy haciendo una explicación de una cosa que es muy, muy importante.
el socialismo está logrando sus objetivos. Sus objetivos en el sentido de lo que está viviendo Venezuela es una cosa realmente preocupante y tiene que ayudar a encender las alarmas de la razón, de lo que importa, para que se pueda ir entendiendo el submundo. El socialismo ha logrado no solo el proceso de la destrucción física del país, sino que desde el principio se enfocó en un gran logro, el cual hoy se hace cada vez más evidente, que es la destrucción del espíritu del individuo. El venezolano se está viendo obligado a situaciones realmente aberrantes y va perdiendo totalmente el sentido de lo que está sucediendo. Es incapaz de reaccionar de manera correcta porque simplemente, como todo pueblo, como toda sociedad, atiende liderazgos y impulsos correctos. Y las sociedades, cuando han sido abandonadas por sus pater families, por sus dirigentes de todo tipo, más allá de los políticos, las sociedades se vuelven incoherentes, se vuelven peligrosamente inestables, salvajes, adoctrinables, manejables. Y manejables en el sentido realmente hasta vergonzoso, profesor. El gobierno lleva tal nivel de control de la sociedad venezolana que va matando hasta el libre albedrío en el derecho de cada una de las personas de generar algún tipo de protesta. Porque hasta la protesta es coordinada y estimulada por el gobierno de alguna u otra forma, para que esa protesta sea el mismo gobierno quien le genere la válvula de presión que vaya liberándola. Y regularmente esa válvula de presión hace que el individuo que tome un comportamiento grotesco, un comportamiento realmente bajo, y estamos viviendo hoy uno de esos escenarios. El gobierno ha generado una nueva serie de saqueos controlados y está avanzando en su plan de tierra arrasada, y en su plan de tierra arrasada va estimulando a que la población haga totalmente lo contrario a lo que sería correcto, por una misma necesidad de sobrevivir impuesta por el mismo gobierno. No entiende que tiene derecho a vivir y que para poder vivir necesita tener libertad, necesita tener orden, necesita tener progreso. Es decir, todo lo que este gobierno confiscó, eliminó. Todo lo que el gobierno generó en razones contrarias para lo que es correcto. Durante años hemos tenido un liderazgo que se ha encargado de prodigar estupidez. Y en ese prodigar estupidez, la gente ha creído que lo incorrecto es correcto, que lo incorrecto está bien y hasta debe ser aplaudido. Y en eso hemos estado en un proceso de involución total. Es realmente preocupante, profesor, porque mientras el gobierno avanza en su plan de tierra arrasada, de que el país simplemente quede, la sociedad quede simplemente total y absolutamente dependiente del padre tiránico que ejerce el gobierno, sigue sin entender y cree que lo que está haciendo, ya en algún momento creían que eso era una oportunidad, pero es que ya no creen ni siquiera en eso. Simplemente son autómatas en base a lo que el gobierno les haya ido ordenando. Y llegan a ese tipo de conclusiones debido a lo que la oposición les estimuló que pensaran. Aquí en las campañas electorales, porque esto es muy importante que se entienda que esto no es de ahorita, esto no es que esta locura vino Maduro y dijo dale, y la gente perdió el norte, el censo, el orden, el respeto por sí mismo. No. Aquí llevamos años en esto, ¿no? Y aquí durante las campañas electorales el gobierno venía y ofrecía dádivas de cualquier tipo, desde una nevera o cualquier cosa, cualquier dádiva para poder satisfacer la población, un apartamento, cualquier cosa, una bolsa de comida. ¿Y qué le decían los políticos de la oposición a la gente? En vez de la gente decirle, mira, respétate, eso se está haciendo con los ingresos de todos los venezolanos, esto si quieres ponerle algún nombre, es pan para hoy y hambre para mañana, esto forma parte del proceso de destrucción del país. No, los políticos venezolanos le decían a la gente, mira, agarra, toma el plan, agarra, llénate de eso y mañana vota por nosotros. Y eso es lo que le decía al político, al venezolano promedio. ¿Y qué queda de eso? Queda un venezolano que no entiende
que todo lo que está haciendo el gobierno va en contra de él como persona, como individuo, que todo lo que ha hecho Chávez, todo lo que hizo Chávez y lo que hace el chavismo fue y es para la destrucción de Venezuela y del venezolano. Y sigue sin lograrlo comprender, no puede comprenderlo, porque todo el liderazgo, llámese gobierno, llámese oposición, llámese estos grandes sectores sociales que siguen sin tomar un partido serio de realmente reconocimiento de dónde está el enemigo y ayudar y estimular a la población hacia el pensamiento correcto. No, todos ellos siguen estimulando la mediocridad, siguen estimulando que la gente siga perdiendo el norte y la gente no tiene referente de lo que es correcto. Y las sociedades funcionan en base al liderazgo y necesitan referentes correctos. Los referentes correctos en el país fueron perseguidos, fueron enmudecidos, fueron banalizados y fueron ridiculizados. Este es el resultado de lo que tenemos hoy. Una Venezuela que no tiene norte como sociedad, y ese es el caldo más peligroso de cultivo, porque frente a ese desastre, el gobierno reina, y reina cómodo. El gobierno es cucarachas en un baile de chiripas. Fíjate que me quedo, a ver, de decirte sin querer inventar ninguna cosa que decir. Hay un momento en que necesitamos tener un norte. Hay un momento en que necesitamos empujar para cuando todas las cosas la ven perdida. Y la mejor manera de ayudar a un pueblo es ayudarlo en los momentos muy difíciles de que hay un norte que hay que seguir. Y muchas veces siguiendo ese norte se logran muchas cosas, porque la vida tiene un ir y venir, no es un solo ir. Y en el caso, como por ejemplo en Argentina, con los delincuentes que están todos presos, que vienen y la gente todavía no lo cree, y el 50% de los argentinos todavía aceptan a los delincuentes, y yo creo que esos argentinos también son delincuentes en su mente. Y cuando esos delincuentes que no trabajan, que viven de lo que el gobierno les paga por ir a gritar a la plaza, en muchos de los países latinos son mayoría. Así que con ese tipo de mente de mayorías latinoamericanas no creo que vayamos a ningún lado. Porque si no están en el poder, están coexistiendo con el poder y de esta manera alimentan a los vagos y a la gente inoperante para que le regalen cosas en destrucción del país. En el caso particular, podemos notar que se le subvencionaba los pasajes en los colectivos, se subvencionaba la luz, el gas, se le daba un salario a aquellos vagos que no iban a trabajar, a las madres que tenían 5 hijos había que darle dinero, y nos encontramos que un país así, con el tiempo, no puede funcionar. Se debe más, cada vez más, y aunque quieran arreglarlo, eso no tiene marcha atrás, porque si no, el que lo hace no lo van a votar en las próximas elecciones. Por consiguiente, estamos en un grupo de personas latinoamericanas que la mayoría, el 60% en cada uno de los países como mínimo, están en forma de querer a los dictadores. Yo creo que hay una tarea muy difícil para toda Latinoamérica. Y no hacen, las palabras no hacen mella. Si no, no vamos a hablar mucho. En Honduras tuvieron que sacar al vicepresidente, ya vino el presidente dictatorial anterior y ya quiere tomar el control de vuelta de Honduras, y la van a, en el fondo, a conseguir, porque los diputados y los que dirigen el país del partido que perdió las elecciones están bloqueando la podida salida del país, la podida salida económica del país por los controles que tienen en jueces, en todos anteriormente. Por consiguiente, estamos en un momento muy difícil. Y yo diría, o se le deja a Latinoamérica que se hunda donde quiera, pero tampoco tenemos el derecho de
ir a socorrer a quienes no los quieren, no quieren que los socorren. Porque si no... Es impresionante, es impresionante, es que se les estimuló tanto lo incorrecto, profesor. Aceptar lo incorrecto logró los límites. Entonces la gente rechaza las oportunidades las oportunidades de avanzar, del despertar. Hace poco yo resumía 2 mensajes que nos envió el mundo hacia Venezuela. El primer mensaje lo envió el presidente Trump cuando le dice al país: mira, las soluciones de Venezuela están abiertas, incluye la militar. Ahí le está diciendo, no le está diciendo te voy a invadir ni nada de eso, le está diciendo militares hagan lo que tienen que hacer y contarán con el respaldo. Pero si son los que tienen que defender la constitucionalidad del país. Es más nada, claro. Así de sencillo, es una cosa tan sencilla como esa. Y usted utilizó la palabra correcta, constitucionalidad, porque hay un punto que es fundamental entender en nuestro país, en el caso venezolano. Chávez impuso una constitución realmente ridícula, que nadie ha respetado, que desde el primer momento que la Constitución se nace a través de la Constituyente de 1999, lo único que ha servido es para el desmantelamiento del Estado y darle piso al proceso tiránico que fue decretado desde la llegada de Chávez. Nosotros tenemos unos principios de constitucionalidad, unos principios constitucionales que son claros, que es propio de cualquier país occidental libre, de cualquier país de democracia moderna. No tenemos que limitarnos a la barbarie impuesta por la Constituyente del 99, que ha generado que sea posible esto. Si esta desgracia que vive Venezuela ha sido legal y democráticamente impuesta gracias a ese mamotreto que es la Constitución de 1999. La constitucionalidad son principios básicos de las sociedades, de las sociedades modernas, de la sociedad latinoamericana moderna. Nuestras constituciones, en fin, casi todas se parecen. ¿Por qué? Porque son principios normales, son principios de lo que hace que una sociedad pueda funcionar. Recuperemos el orden a través de la constitucionalidad como objetivo principal para poder ejecutar una transición seria que pueda llevar a Venezuela hacia adelante. Pero no pretendamos seguir manteniendo a Venezuela en una camisa de fuerza, una constitución absurda como la Constitución de 1999, por respetar cuál canal democrático si en este país no hay Estado de Derecho desde 1999. Ahora, yo me digo, y de alguna manera podemos decir que la realidad se nos avisó. La realidad se le fue avisando a Venezuela lo que iba a pasar. Totalmente. Y no es que Venezuela cayó como una chorlita de ahí y fue engañado el pueblo venezolano, ojo. Porque perfectamente sabemos que desde un principio Fidel, un dictador, no es comunista, no son dictadores que desvalijan al pueblo como le hicieron al pueblo cubano y destrozan la moral y el futuro de Cuba. Es que eso es el comunismo, profesor. Claro. Eso es el comunismo, eso es el comunismo. Por eso es que yo siempre hago muy clara referencia hacia eso. Y hasta yo discuto muchísimo cuando se utiliza el término dictador para este tipo de regímenes. Esto es un proceso tiránico. La historia nos habla muy clara. Vamos al proceso de los romanos, que son los que nos inventaron todas estas reglas, junto con los griegos, todas estas reglas con las que convivimos en base a la democracia moderna hoy. Señor, este es un proceso tiránico. Mañana tendrá que venir una dictadura que venga a restablecer el orden de lo que destrozó la tiranía. Es una cosa que es lógica, por eso hasta en el proceso de las palabras nosotros tenemos que ser muy claros, porque la identificación ideológica del proceso criminal que está viviendo Venezuela no es otro que socialismo, no es otro que comunismo, no es otro que marxismo, es un mismo proceso. Y ese proceso, para cuando se detiene frente al deterioro después de que logra imponerse como tiranía, lamentablemente trae como consecuencia directa e inmediata un proceso de dictadura que reponga el orden. No lo estoy inventando yo, lo inventaron los romanos, y esa es una lógica que ha llegado
ha marcado a la humanidad durante toda la historia moderna. Es una cosa que es completamente lógica. Y para poder determinar este tipo de situaciones, para poder darle cura a la enfermedad, nosotros tenemos que estar muy claros que, uno, este es un proceso revolucionario, comunista, que impone un proceso tiránico, totalitario. Ajá, ¿cómo usted lo va a desmontar? Lo va a desmontar mañana con la fantasía de un proceso electoral a los 30 días bajo este mismo esquema, con toda la violencia que existe en la calle, con todos los partidos políticos secuestrados por la misma ideología. El que diga que sí, simplemente es un criminal, tan criminal como lo que están ejecutando hoy el gobierno. Es que acuérdate que muchos de los periodistas son intelectuales. Me parece que... Es el problema, la mayoría... Si pensaran, de verdad, si utilizáramos la palabra intelectual como es su raíz, que trabaja con el intelecto, que el pensamiento es lo que va a dar desarrollo, ¿cómo pueden pensar tanta pendejada? ¿Cómo pueden pensar un principio tan aberrante como es el igualitarismo socialista? ¿Cómo pueden pensar que un proceso tan criminal como el que Chávez expuso desde el inicio puede tener algún tipo de vicios democráticos? Eso es. Entonces, no, aquí se llena la boca, en Latinoamérica sobre todo, y mucha Europa se llena la boca con un concepto de, no, intelectual es sinónimo de izquierda. No, vale, izquierda, si es intelectual y es de izquierda es porque simplemente no es intelectual, no piensa de manera positiva, piensa en pro de la destrucción, piensa creyendo una cosa realmente estúpida, piensa creyendo que somos iguales. Y no somos iguales, porque tú puedes tener un círculo social donde la gente se respete, donde la gente pueda vivir en comunidad, donde todo el mundo entienda sus valores, sus espacios, sus principios y el respeto de su vecino, de su compañero. Pero eso no es la realidad del día a día de todas las sociedades. No, las sociedades están llenas de oportunistas, de gente mala, de gente buena, de gente pendeja, de gente boba, de gente avispada, de gente viva, y cada uno de esos va generando una cantidad de problemáticas que tienen que ser de una u otra manera ordenadas para que se viva en comunidad. Y cuando se logra eso, cuando se entiende esa realidad, se entiende que hay una carga de clases sociales, que existe toda una variedad que hace que el individuo sea distinto. Por lo tanto, cuando usted intenta imponer algún proceso igualitarista, lo que va a tener es una sociedad totalmente perdida, porque simplemente tiene que ir hacia abajo, porque la única manera como tú puedes igualitarizar una sociedad a punta de decreto es llevándola hacia la miseria, igualitarizarla a la pobreza. No puedes venir por decreto y vamos a llevar a toda la sociedad hacia adelante, porque eso depende de la voluntad del individuo. ¿Qué es lo que debe hacer un gobierno? ¿Qué es lo que deben hacer los verdaderos intelectuales de un país? Generar procesos de equidad que estimulen el desarrollo del individuo para que toda la sociedad salga hacia adelante. Generar procesos de equidad donde la pobreza no tenga por qué ser el principal problema de un país, menos un país con los recursos que tiene Venezuela. Eso es lo que debería hacer el proceso intelectual de los que utilizan ese hermoso nombre, que es el ser intelectual. En Venezuela, como en muchos países, estamos empezando a colocar la palabra intelectual como sinónimo de estúpido, infeliz y toda esa cantidad de cosas, porque se los han ganado, porque no puede haber algún tipo de propósito positivo en querer valorar como positivo procesos socialistas que lo único que han sembrado el planeta es de destrucción. Nosotros tenemos esta fabulosa demostración de los 911 artistas e intelectuales venezolanos que se le postraron a Fidel Castro en 1989. Estas bestias criminales se le postraron a un dictador que tenía 30 años sodomizando Cuba y ya llevaba varias invasiones militares contra Venezuela. Y aquí no, que aquí estas personas se convirtieron en grandes totes, en grandes doctos y en grandes victores de la sociedad. Y por eso llegamos a esto. Y nosotros tenemos que ser muy serios como sociedad si queremos reconstruir los países latinoamericanos. Y uno de los primeros ejes a entender esto es que intelectual es desarrollar el pensamiento para el pro del progreso, la libertad, el verdadero desarrollo. Intelectual no es venir a rendirle culto a cosas tan criminales como el socialismo. Fíjate que
La muestra la tenemos. La muestra nosotros de Miami la estamos viendo cuando vienen gente que habita Cuba por el comunismo y no le interesa la política, o sea, no le interesa dónde viven, no le interesa tener responsabilidad propia para defender sus propias cosas. Y eso fue inculcado por el comunismo para que el dictador manipule la sociedad. Pero aquí están existiendo en Miami. O sea, es una raíz tan profunda que no se dan cuenta los políticos o la gente que estas personas, que son miles, arruinan la sociedad. Porque la sociedad en los Estados Unidos, lo importante es ser responsable y cuidar y hacer valer los valores del ciudadano. Y esa es la receta sencilla para que una sociedad funcione. Si usted como individuo no es responsable, no puede estimular en el colectivo ese tipo de responsabilidad. Si usted como dirigente político no estimula eso, lo que va a tener es una sociedad basura. Y la sociedad basura lo que genera es destrucción. Ahora, fíjate más, hay algo que está fallando y hay que, para uno corregir, hay uno que tiene que saber los propios errores de uno, ¿no? O de sus conceptos. Tú no puedes luchar con el comunismo como se está luchando hasta ahora. Tú no puedes luchar con delincuentes como si fueses tú la Virgen María. Ahí está. ¿No es cierto? Es parte de la estupidez que se prodigó. Aquí se le sembró a la gente la idea de que tú puedes luchar con las armas de la democracia contra quien no es demócrata. Aquí se le prodiga a la gente la idea de que puedes utilizar para salir de este esquema a quienes han hecho posible que el esquema permanezca. Profesor, ahorita hay una gran discusión en el país tan absurda que raya en lo ridículo. Nosotros estamos frente a la posibilidad real, es necesaria, de ayuda internacional, de un proceso de real injerencia humanitaria en pro de parar la desgracia en la que está sucediendo en Venezuela. Lo que está sucediendo en Venezuela no tiene nombre, es un genocidio salvaje de manera democrática, vestido de democracia gracias a la oposición. Lo que está viviendo Venezuela será recordado en la historia y habrá tantas preguntas que nunca se podrán responder de manera completa, porque primero tenemos que entender cuánto vale Venezuela para poder entender el tamaño de la traición y comprender lo que sucede. Bueno, pero dentro de eso hay voces gritando, clamando por esa injerencia internacional, una injerencia que sabemos hacia dónde va. No va a ser una injerencia de palabras, tiene que ser de hecho, tiene que traer consigo un proceso que lastimosamente va en contra hasta de nuestra soberanía, pero simplemente nuestra soberanía ya la perdimos. Hace años está en manos de Cuba. Frente a esa realidad, profesor, hay gente que condiciona o marca en la ruta para la solicitud de ese apoyo internacional a esta Asamblea Nacional. Dice, la Asamblea Nacional tiene que ¿qué? Si no han hecho otra cosa que ser cómplices del régimen, si son parte del régimen. Nosotros vivimos bajo un régimen socialista, el gobierno es socialista y la oposición también. Entonces, pretender de alguna manera creer que alguno de los camaradas del gobierno va a hacer algo para estimular que de alguna manera real se le ponga fin a esta locura, rayan lo ridículo, rayan lo absurdo, y esa es una de las principales cosas que nosotros tenemos que terminar de entender. El venezolano tiene que dejar atrás, poner a un lado todo lo que nos trajo hasta aquí y todo lo que nos mantiene aquí. No es posible que aún tenga algún tipo de voz, respeto o resonancia a alguien que diga, que se atreva a poner en su boca para expresarse al resto de los venezolanos la palabra elecciones frente a esta realidad. ¿Cómo es posible que esa persona tenga algún tipo de aval? ¿Cómo es posible? Esta barbaridad, profesor, ahorita nosotros acabamos de vivir un espectáculo realmente ridículo, porque el país sigue tan desligado de las realidades de lo que está sucediendo, que raya en lo absurdo, ¿no? Ahorita fue, como todos los años en Venezuela, la junta directiva del Parlamento, de la Asamblea Nacional, cambia, se renueva. De acuerdo al pacto que generaron los partidos políticos que
que ganaron la asamblea, que utilizaron los votos de los venezolanos para ganar la asamblea de manera mayoritaria y hacer una gran cantidad de cosas que no han hecho para poner fin al gobierno. Bueno, estos partidos llegan en su tercera parte del acuerdo y nombran de presidente de la Asamblea Nacional a Omar Barbosa, un viejo político venezolano, uno de estas personas que han hecho todo lo posible para que el gobierno se mantenga. Frente a esa realidad que está sucediendo en el Parlamento, frente a esa repetición consecuente de generar los mecanismos para que el gobierno se mantenga, vemos a una serie de diputados de esa misma oposición, o figuras que han convivido con esa misma oposición, que han sido parte del proceso que ha venido avalando el país, rechazando la presencia de esta nueva junta directiva. Pero por Dios, si hasta ayer te abrazabas con ellos, si eres cómplice de la misma cochinada, si tu voto contó, si tu aplauso contó ayer para que uno de los vicepresidentes de ese partido fuese vicepresidente de la Asamblea Nacional en el inicio de este periodo. Entonces es una cosa donde el país no puede entenderlo, y para entenderlo, como va a ser tan difícil de explicarlo, porque son muchas caras, muchos nombres, pero un solo pensamiento, el socialista, lo que nosotros tenemos que hacer, lo que tiene que hacer el país, es poner atrás a todo lo que lleva ese pensamiento, ponerlo a un lado, sacar de ellos lo que tienen la capacidad burocrática mínima necesaria, la capacidad gerencial que se necesita en la estructura política, pero no llevarlos a posiciones de liderazgo ni de dirección de los objetivos a alcanzar como nación, porque simplemente no vamos a alcanzar objetivo alguno con ellos, no podemos avanzar con ellos. La Venezuela futura, la Venezuela de mañana, la Venezuela posible, la Venezuela que necesita libertad, primero tiene que entender que para poder lograrla tiene que dejar atrás todo lo que nos trajo hasta aquí. Por eso, para mí es importante escuchar la voz de quien vive, para mí. Yo digo que para todos los venezolanos que están escuchando, es tan importante buscar en qué dirección se pelee. Yo supongo que no pelearse en el sentido de agarrarse a trompada, sino en el sentido en donde hay que poner su dirección de pensamiento, de energía, donde estructurar, porque si no estructuramos algo, no va a haber nada cuando haya que estructurarlo. Esto no importa afuera o adentro, hay una necesidad que el sentimiento venezolano, que tiene un lugar como tenían los israelitas, hay que formar una estructura en pos de los objetivos que en cualquier momento se necesitan. Y yo creo que eso está adoleciendo Venezuela. Porque se habla, y yo, como bien tú siempre remarcas, se hablan con gente chavista, no se está hablando con gente que no fuera chavista. Son chavistas que ya no son más chavistas, pero con mentalidad socialista, porque estuvieron en el poder. Uh-huh. Y esos son los que están representando Venezuela hoy fuera de Venezuela. Entonces yo me pregunto, me pregunto de esta manera, ¿cómo? Por eso te diría que hay una tremenda falla y es hora de analizarse las ideologías a sí mismas. Uh-huh. Como en Estados Unidos los republicanos no saben defender el republicanismo, sino están a la defensiva porque los demás lo atacan. En este caso particular los socialistas demócratas, o los medios demócratas que tenemos acá, que son un montón, que representan a América Latina en vez de representar a los Estados Unidos. Sí. Y nos encontramos que si estas personas saben trabajar muy bien y están ganando en los frentes que el socialismo quiere llegar, en el caso particular, Venezuela, en el caso particular, quien está haciendo un supuesto cambio en Honduras es un tipo del socialismo. Es un nuevo presidente de la socialista que estaba con el otro presidente que se fue. Ahora yo me pregunto, con este tipo de mente, ¿a dónde quieren ir?
Algo está llevaron fallando. a la sociedad, llevaron a la sociedad a elegir entre nada más puedes elegir entre socialistas. Tú eliges izquierda carnívora o izquierda vegetariana. Pero eso Pero es lo sí, único pero que la tiene otra derecho a parte, elegir. sí, pero la otra parte, en el caso particular como los republicanos, no tiene gente pensante de cómo defender lo que ellos creen que es el triunfo de la sociedad. Tienen que No caer solo como no que no quien... tengan gente pensante, hay un problema de valor, porque este concepto del políticamente correcto nos aleja de lo correcto, de lo que es el deber ser de una sociedad. Entonces, a la gente le suena terrible cuando uno dice, no chicos, eso no se puede hacer, tú no puedes mantener esta cantidad de vagos, esto no se puede hacer. No vale, esto es inmoral hacer esto es fiscalmente imposible, esto le quita oportunidades de progreso al resto de la sociedad porque tenemos que estar estimulando a gente que simplemente lo que hace es involucionar. Cuando tú dices ese tipo de cosas, entonces el resto te empieza a mirar feo, te miran feo. Mira, yo te voy a hablar Entonces, con... es políticamente incorrecto hacer lo correcto. Mira, yo te voy a hablar con claridad, aunque me cueste mucho, pero te lo voy a decir. Mucha de la gente que me rodea, mecánicos y en toda esta gente que está trabajando, la mayoría son alcohólicos. Son alcohólicos de tratar de empezar a tomar bebida en sus trabajos en todos lados. Pero lo más triste que el gobierno de los Estados Unidos y en Miami en particular, hasta le dan sellos de alimento. Fíjate que uno de ellos que hoy vino dijo, tengo que cobrar $200 en sello de alimento cuando a un jubilado se le da 130. Y son gente que tienen 45 años y recién inmigraron al país. Y son alcohólicos y drogadictos. Ahora tú me dime, ¿un país en Miami puede funcionar así? ¿Quién es el responsable? ¿Cómo una sociedad... Claro, ¿cómo una sociedad no va a autodefenderse de lo que va a hacer en el futuro? Y eso lo que genera es otro problema, genera también un proceso de división social y no de entendimiento de clases sociales. Genera un proceso realmente donde se va generando brechas difíciles de curar. Se va rompiendo el tejido social de las ciudades y de los países porque se va estimulando lo que está mal, cuando es un proceso político realmente criminal. Por eso es que es tan importante generar procesos de equidad y de impulso real de los individuos. No podemos seguir generando este concepto de sociedades planificadas propias del socialismo, que lo que traen es este tipo de desgracias. Ahora, por eso te digo, cuando... Nietzsche lo definió perfecto en la economía, con esa frase de la acción humana, pero es que esa acción humana va en todos los sentidos, más allá de la economía. Muchos liberales se quedan nada más en ese espacio, pero la gracia es que eso atiende hacia todos los sentidos de nosotros como sociedad. La acción humana es un movimiento constante, es la evolución constante del individuo, por lo tanto la planificación de su desarrollo no puede ser esa. La planificación del desarrollo de una sociedad sí es lo que estimule su liderazgo, el liderazgo de esa sociedad, y hacia allá irá esa sociedad, y la sociedad se adaptará a esa acción humana. Ahora, pero por eso hoy digo yo, en estos momentos, los que se llaman democráticos, parecería que en el contexto latinoamericano, parecerían que son los equivocados. O sea, tienen que estar luchando, justificándose que esa es la mejor manera para vivir, cuando la mayoría de los millones de latinoamericanos han vivido siempre en la crisis y en la política de los dictadores y de la pobreza. Yo me pregunto, ¿a dónde quieren ir? Con este tipo de mentalidad, ¿cómo van a sobresalir del tercer mundo? ¿Y qué le vamos a dar estudios? Sí, dale estudios. En Argentina se le da estudio a todo el mundo, pero los doctores están manejando taxi. ¿Qué haces con que darle categorías de cosas a la gente si no tenés que dónde emplearlas?
Cuando una persona cuando una persona cumplió los 40 años ya es viejo y no puede conseguir trabajo, ¿dónde crees que una sociedad pueda funcionar así? ¿Quién va a pagar las jubilaciones después? ¿Quién va a atender a esas personas cuando se enferman? No entiendo. Yo creo que hemos llegado a funcionar como se le venga en gana a cualquiera. Acá no hay gente pensante, ese es el problema. No hay... Hay gente pensante en pro de la destrucción. Claro, porque yo me hice los universitarios, pero las universidades tendrían que hablar. Acá en Miami ni hablan de nada de eso, ni entienden. ¿Por qué? Porque se está haciendo herramientas para las grandes compañías, no está haciendo para la sociedad ni para seres humanos. Se está haciendo ingenieros para que sean usados por las grandes compañías como si fuese un tornillo en una tuerca. Pero no se están haciendo seres humanos cultivando lo más esencial. Es como si estuvieran poniendo la carreta adelante y los caballos atrás. Hace años, yo lo discutía con un amigo de esta manera, y llegamos a una conclusión. Lamentablemente en muchas universidades se está matando la universalidad, se está matando el pensamiento. Estamos generando una serie de especialistas y dogmáticos de vacíos que no pueden manejar ni comportarse en pro del colectivo, en pro del desarrollo de una sociedad, porque ni siquiera como individuos lo estamos haciendo bien, nos estamos haciendo especialistas de la nada. De un soporte tan técnico de un pedazo de algo que les quitamos la noción de cómo ese algo funciona dentro de un todo. Genial, me gusta eso lo que estás diciendo, genial, es eso. Lo están particularizando, especializando tanto que no sirve para entender la totalidad. Esa es la y no, pero solamente especializando para ser usado para ganar dinero, pero no para ser un buen ser humano, nada que ver con eso. Y lo peor es que como no le enseñaste todo, no puedes ganar dinero, porque puedes ser un gran especialista, un gran especialista en eso, pero entonces no sabes cómo eso va a engranar en una sociedad que funcione y pueda darte el dinero. Sí, después podemos ir agregando lo que tú quieras, pero realmente estamos ante el sentido y yo me pregunto, ¿dónde están los especialistas? Tanto que podrían ser sociólogos o psicólogos o especialistas en evoluciones de la sociedad, si nadie está hablando nada. A nadie le importa dónde va la sociedad. No le importa, y si no te importa, no hay un tiroteo, no hay una manera de poder decir, bueno, las intenciones es para poder lograr estas cosas. Acá nadie está logrando nada, al contrario. Dada la barbaridad que está por afuera y los vivos que tomaron el poder y tienen las grandes corporaciones, que se están cerrando las sociedades, al revés. Sí. O sea, acá no se está integrando al mundo, sino se está defendiendo del mundo. Y tienen razón en defenderse. Porque cuando... Hacia allá se llega, y es eso lo que le estábamos hablando al principio. Alienaste a la sociedad, y la sociedad no logra hacerlo, y entonces lo único que le queda es defenderte frente a eso. Pero yo tengo una pregunta. Si en el caso particular de los Estados Unidos estamos ayudando a todos los países, le mandamos lo que sea, y resulta que ahora nos odian. Bueno, arríense como puedan, y nosotros no nos defendemos porque la sociedad norteamericana está muy bien. Sí. Y entonces, ¿para qué no vamos a mezclar con ustedes, no? Ustedes arreglense como puedan, ya se les quiso darte una mano y ustedes no, al contrario, nos odian. Eso es una barbaridad, papo. Es increíble, ahorita mismo ustedes tienen en la página web de la radio la primera noticia, cómo disminuyó el empleo en el segmento latino desde el inicio del gobierno de Trump. Por primera vez el índice es tan impresionantemente positivo. Y entonces siguen odiándolo, aún dentro de... Por eso digo que uno lo ve. Usted en el mismo Estados Unidos o en Miami mismo, en el área de Miami, hay lugares que parece que estuvieran en otro país. Hay lugares donde es imposible estar porque no se respeta el tráfico, son maleducados, gritan y todo lo demás, que tiene que ir la policía cada 2 minutos a la casa porque a 2, 3 de la tarde te ponen la música como loco. En sus países lo hacían, pero están en los Estados Unidos. Está que después de las 4 de la tarde hay que respetar el silencio para que la gente esté en su casa en armonía. Pero esta generación no lo entienden eso. No, estamos decreciendo, se está decreciendo en función de una sociedad en armonía.
Por eso me pregunto, la manía y el respeto no. ¿y dónde vamos? Y se ve acá. Fíjate que acá tenemos en una cuadra donde está la municipalidad, que es un desastre, que nadie respeta a nadie. Haces una cuadra, cruzas un riacho que hay y del otro lado todo el mundo se respeta a sí mismo y hay una paz. Cambió el ambiente completamente en una cuadra. Lo que es la gerencia es simplemente un alcalde y un entorno que va estimulando lo que es correcto y hace imponer la ley. Eso es tan sencillo y tan evidente que negarlo raya en lo absurdo. Nosotros hemos vivido experimentos maravillosos en Venezuela, el experimento de lo que fue el metro de Caracas, el mismo experimento reciente de lo que fue el municipio de Chacao en sus inicios. Era impresionante, la gente cambiaba totalmente de actitud al pasar un semáforo. Y ni siquiera tenían el río, sino un semáforo, y era otra la sociedad la que rodaba por esas calles, hasta que salían por el otro semáforo que los metían en otro municipio y volvía a la salvajada. ¿Por qué? Porque en ese municipio había ley, orden y se estimulaba la ley y el orden. Es una cosa tan sencilla como esa, y para eso lo que se necesita son líderes que no tengan miedo de hacer lo correcto, de imponer la ley, de hacer justicia. Eso es lo que se necesita, ese valor por lo correcto. Fíjate que está interesante. Por ejemplo, tú ves aquí, entras en el Doral, que es zona venezolana. Los precios son más caros. Hay más respeto. Tienes que mantener eso, claro. Tienes los lugares de recreo de la gente en sus parques, es extraordinario. Pero tú haces 2 cuadras y entras de vuelta en el irrespeto y son la misma gente. Lo que pasa es que la gente de esas áreas eligen a gente igual que ellos. O sea, cuando tú pides unas elecciones y eliges a políticos de tu lugar, el político es igual que tú y tiene que venderte a tú lo que eres tú, no puede venderte algo nuevo. La gente le encanta eso. Aquí tuvimos una desgracia hace todos los años, hace ya bastantes años, que se llamó Jaime Lucinchi. Y la campaña de Jaime Lucinchi tenía una frase que para mí revela mucho del por qué el venezolano fue destruyéndose. La campaña de Jaime Lucinchi decía: Jaime es como tú. Entonces ese como tú, que Jaime era borracho, era todo conocido que Jaime Lucinchi era un borracho. Jaime es como tú. Y la gente se sentía tan identificada con su borracho y le parecía tan gracioso. Y Jaime gobernó, y Jaime destruyó a Venezuela, porque no hay chavismo sin los adecos. No hay chavismo, no existe nada de lo que estamos viviendo hoy sin toda la puesta en práctica de esta socialdemocracia criminal que ha venido matando al país, que le quebró la lógica, que hizo que el venezolano retrocediese en todos los sentidos. Entonces, nosotros tenemos que generar de nuevo al venezolano correcto, a ese venezolano que tiene un potencial extraordinario, que logra lo que se estaba diciendo en el Doral, que ese venezolano que tiene no solo esas capacidades para hacerlo, sino que cuenta con las herramientas. Dentro de todos los sucesos que están acaeciendo, una de las cosas que más nos tiene que preocupar es la cantidad de venezolanos que están odiando a Venezuela y odiándose como venezolanos. Y eso es una de las cosas con las que más tenemos que luchar. Hay que amar a Venezuela, entender lo que vale Venezuela, entender las capacidades extraordinarias que tenemos como venezolanos cuando hacemos eso a lo que usted hace referencia, cuando hacemos que venezolanos brillen por el mundo. También existen los malos venezolanos, también hay venezolanos de los cuales tenemos que avergonzarnos, y muchos de ellos están en las dirigencias políticas de gobierno y oposición, muchos de ellos están manchando el nombre de Venezuela en el mundo, pero son más los venezolanos que hacen que Venezuela brille. Y es más la tierra hermosa la que podemos hacer brillar para que sea la casa de todos los venezolanos y la casa de todo el ser humano que quiera libertad. Mi querido Noel Alejandro Leal, te quiero, muchas felicidades en tu cumpleaños y no te puedo decir más nada. Pero ¿hasta cuánto tenemos? 2 minutos más. Te dan 2 minutos más. Tenés que decir, agradecerle a Jenny de Bernardo, que no me dejó cortar antes, pero realmente yo creo que tenemos que pelear y tenemos que tener una mente, no me digas por qué, pues no te lo voy a contestar. Tenemos que empujar para que Venezuela cambie, para que Venezuela no sabemos y podemos intentar
que este régimen me da la impresión que se está quemando a sí mismo. ¿Por qué? Esa es una de las grandes oportunidades, profesor. Usted tiene una visión, pero déjeme darle un puntico para que refuerce su visión. La oportunidad que tenemos hoy los venezolanos de poder recuperar la libertad y marcar a Venezuela hacia el camino correcto es enorme. Por primera vez el régimen pierde su principal aval, su principal sostén, que es la oposición complaciente. Por fin la gente está entendiendo parte de lo que significa quiero salir del chavismo, pero la oposición no me deja. Por fin la gente está entendiendo que existe toda una estructura política dedicada a sostener al régimen, a sostener al gobierno. Por fin eso está sucediendo. Ese despertar frente a esa realidad puede ser el factor real de la oportunidad de cambio y el factor que nos permita dejar atrás todo lo que nos trajo hasta aquí. Y te quiero decir de que con una inflación, con el que dio 40% más de aumento esta semana pasada, la inflación se va a ir, yo no sé si escuché una barbaridad, o estoy leyendo, o me tengo que poner lente de aumento más, pero se crea una inflación del 30.000%, porque hasta ahora yo escuchaba el 3.000%, que es impresionante, ¿no? No sé cómo pueden vivir, pero realmente... Vamos a eso y vamos a una cosa terrible ahorita, profesor, que el lunes muchos venezolanos se deberían de incorporar a la vida regular y van a encontrar que muchos de sus empleos ya no existen. Frente a esos aumentos absurdos, frente a la realidad económica invivible, frente a todo lo que está sucediendo, frente al saqueo estimulado por parte del gobierno, mucho establecimiento comercial, mucha empresa no va a abrir. Va a aumentar más el desempleo. No, va a ser un desastre. Yo no lo había pensado, entonces, pero va a ser un desastre. Ya nos tenemos que ir. El venezolano el lunes no va a tener empleo, no va a tener cómo llevar. Tienes razón, nadie va a aumentar 40%, una cosa que no da ganancia tampoco ni como ahora. Mi querido, un abrazo grandote, un beso para tu mamá pero adelante. Vamos a tener que decir de que tenemos que estar preparados porque este tipo es como un tipo, como una locomotora que sabe que va a estrellarse y él quiere estrellarse. Así que hay una gran oportunidad. Un abrazo grandote para ti. Muchísimas gracias, nos vemos la semana que viene.